Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, la falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Que seas tú el que hoy, como decía la canción, nos perdone. Que hoy nos busques. Que hoy toques nuestra vida. Que toques nuestros deseos, sueños, todo aquello que cargamos en nuestro corazón y que está siempre en el ámbito para ponerlo frente a ti. Está en ese punto, Señor, en el cual necesitamos traerlo a ti. Pero por eso comienza, Señor, por liberarnos de aquello que sea maldad, aquello que sea pecado, para poder traerte los buenos frutos, para poder separar la buena semilla de la mala semilla y ofrecerte las primicias de nuestra vida, de nuestro día, de nuestra semana. Que sea este estudio bíblico, que sea tu palabra, la que limpie nuestro corazón, la que quite la cizaña y deje la buena semilla. Madre María, tú recorriste esta vida con la dureza, con los problemas, con incertitudes y alegrías y mucha esperanza en Dios. Camina con nosotros también. Qué bueno tener una como nosotros para poder darle gracias a Dios que su gracia se manifiesta en cada uno de nosotros porque Él es todo amor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos entonces al estudio bíblico. Este domingo tenemos una lectura comprimida, pero ahorita les cuento de dónde salió y entonces el contexto nos hace meditar en algo un poquito más grande. Lo importante para nosotros es siempre encontrar dónde puedo aplicar esas cosas en mi vida. Hay dos hijos en la parábola y vamos a ver en qué nos parecemos a cualquiera de los dos. Y luego, cuando la parábola es realmente aplicada sobre los sumos sacerdotes y ancianos, que también nosotros veamos qué tenemos de sumos sacerdotes en nosotros y qué partes de nuestra vida necesitan conversión. Muy bien, proyecto el texto bíblico de una sola vez. Y es la parábola de los dos hijos, en el cual el papá le pide a uno que vaya y la respuesta es positiva, es negativa, perdón. El primer hijo es negativa, no quiero. Y el segundo hijo va a decir inmediatamente, sí, Señor. Pero el hijo que había dicho que no quería, terminó yendo. Y el hijo que le había dicho, sí, Señor, ya voy, no fue. Entonces examinémosla para ver los detalles dentro de la parábola que nos ayuden a discernir entonces qué es lo que hay en nuestros corazones. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Llegándose al primero le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo le dijo lo mismo. Y él respondió, voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Díceles Jesús, en verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios.
Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después para creer en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como vieron, este es el capítulo 21 del Evangelio de San Mateo, y de 28 capítulos que la iglesia va a meter en los domingos, hay unos que le toca a la liturgia saltárselos. Se ven durante la semana, pero tenemos como ciertos huecos a veces entre una lectura de un domingo y la del siguiente. El contexto se nos escapa. Hay una riqueza muy grande en todos esos textos. El que tenemos hoy tiene un contexto muy fuerte también, ahorita lo vemos. ¿Qué leímos en este texto? Jesús estaba hablando con un grupo de personas. Son los sumos sacerdotes y los ancianos del templo. Pues una parábola de dos hijos. Y dice el texto que ellos responden a la petición del padre para ir a trabajar a la viña, responden, pero cada uno actúa de manera opuesta a la respuesta que dio. Jesús reprocha después a los sacerdotes y ancianos su falta de respuesta de parte de ellos a la palabra de Dios en sus mensajeros. Ahora entonces, pensemos en lo que no leímos, que es el contexto por qué está Jesús discutiendo esto y por qué va a poner esta parábola. El principio del capítulo 20 nos presenta muchas emociones en un día, y es la entrada de Jesús en Jerusalén. Nos cuenta al principio del texto que Jesús mandó a buscar un pollino, una asna, y que entonces él se montó y empezó el camino hacia la entrada de Jerusalén. Eso es lo que escuchamos en Semana Santa, para la bendición de las palmas. Bueno, la gente le gritaba, Hosana al Hijo de David, sálvanos, Hijo de David, y ponían sus mantos en el camino. Cuando llega a Jerusalén, la gente está maravillada, todo el mundo se pregunta, ¿quién es este? Oh, es Jesús, el de Nazaret. Y entonces alababan a Dios. Jesús entra, se baja del pollino y entra al templo, y no van a creer que lo primero que hace es voltear las mesas de los cambistas, porque dice que han vuelto esto una cueva de ladrones. Nadie lo detiene. Allí hubieran podido traer los soldados del templo para detenerlo. Pero esa parece una de las acciones proféticas también hechas en el Antiguo Testamento, sea por Jeremías o por Ezequiel, por poner algún ejemplo, y cada una de las acciones significa algo profundo de un mensaje de Dios. Así que ellos se quedaron como en ascuas esperando cuál era ese mensaje. Seguido, Jesús va a sanar a unos cojos y ciegos, y de la nada nos va a decir que unos niños gritan, Hosana al Hijo de David. A la entrada de Jesús cantaron eso, también lo cantan los niños. Así que por todos lados la creación está aclamando y pidiendo la salvación al Hijo de David. Recordando que el nombre de Jesús es Yeshua, que quiere decir Dios salva. Y entonces, porque Él viene a salvar a su pueblo. Ahora entonces, los sumos sacerdotes, escuchando esa alabanza, Hosana al Hijo de David, dice que los sacerdotes y escribas se enfurecieron. Ya Jesús al final por el capítulo, en ese mismo capítulo 20, se va a dormir a Betania. Regresará al día siguiente. Entonces, volvamos, o vayamos más bien al día siguiente. Cuando regresó, empezaron a preguntarle, bueno, todo lo que pasó ayer, todo lo que nos volteaste las mesas con el dinero, con todo lo que había de mesas de cambio, ¿por qué hiciste eso? ¿Con qué autoridad lo hiciste? ¿Y quién te dio esa autoridad para hacerlo? Es decir, explícate por qué hiciste ese signo que como que lo vimos como signo profético, pero necesitamos saber de quién. Jesús le dice, si me contestáis esta pregunta, yo os diré a mi vez con qué autoridad hago esto. La pregunta es, ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y al hacer esta pregunta está diciendo de dónde era, del cielo. Eso significa de Dios.
Porque usted se va a fijar que los judíos no dicen el nombre de Dios, sino que lo reemplazan. En el caso de Mateo, lo reemplaza con el reino de los cielos. Y cuando él dice que Jesucristo mirando al cielo, está diciendo que miró a Dios, que en su oración está viendo la cara de Dios, la cara de su Padre. Jesús nunca se refiere a Dios como Dios, se refiere a Él como Padre todo el tiempo. Y por eso cuando las parábolas hablan de un Padre, ese es Dios. Bueno, entonces está diciendo, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo? Eso quiere decir, ¿es que era de Dios o de los hombres? ¿Era divino o era humano? Los sacerdotes y los ancianos se pusieron a discutir entre ellos. Si decimos del cielo, nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creísteis? Y por el otro lado, y si decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Notan que ellos ya conocen la respuesta, y la respuesta es clara, pero también saben que viene un reproche con la respuesta correcta, y prefieren decir otra cosa. Pero son incapaces de mentir porque saben que también la gente se pondría en contra de ellos, y ellos son la figura de la religión judía. Así que no están dispuestos a perder ese puesto, ese honor. Así que prefieren, se ponen de acuerdo y dicen otra cosa. Ellos dijeron, no sabemos. Y Jesús les replicó a sí mismo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Es decir, ustedes ya lo saben. No lo quieren reconocer, pero lo saben. No se los digo, pero en su corazón ustedes sí lo saben. Bueno, inmediatamente de esta conversación, viene la parábola de los dos hijos que acabamos de leer. En esta parábola nos tenemos que fijar entonces las actitudes de los caracteres, de los personajes dentro de la parábola y del padre, de manera que podamos conocer la condición de quién es el padre, cómo es el padre, quién es el hijo, cómo son esos hijos y dónde cabemos nosotros en todo esto. Ya lo habíamos leído al principio, un hombre tenía dos hijos. Llegándose al primero, le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo, le dijo lo mismo. Y él respondió, voy, señor, pero no fue. Me gusta acentuar que este señor se arrepintió, que la lectura lo dice. También nos dice que hijo. Un hombre tenía dos hijos, es un padre, y como habla de una viña, como para el Antiguo Testamento, usted lo puede revisar en el capítulo 5 del profeta Isaías, Dios se planta una viña, y esa viña es Israel. Entonces, casi que este nos está poniendo la escena y nos está diciendo, ok, el padre que tiene dos hijos, este padre es Dios, tiene dos hijos y al primero le dice, va y trabaja un poco a mi viña. Y él dice, no quiero, pero se arrepintió. Esta palabra arrepintió la vamos a trabajar un poquito más abajo, pero me interesa y me impresiona qué es lo que la lectura como que puso el acento. Se arrepintió y fue. Llegándose al segundo le dijo lo mismo. Y él respondió, voy, Señor, en positivo y con una alabanza, Señor. Pero dice el texto, no fue. Este hombre de la parábola, dueño de la viña, es Dios. Este padre de estos dos hijos es Dios. Tiene dos hijos y entre líneas vamos a entender algo. No son sirvientes de él. Hay una conexión de consanguinidad y tienen los mismos derechos. Fíjese que el padre se aproxima a cada uno de ellos por separado, lo cual es una forma de respeto a la libertad personal. Extraño en la mentalidad del tiempo, porque un papá daba una orden y el hijo la tenía que completar. Él no tenía opción de decir, no quiero. Él diría, no, usted es mi hijo, o se larga de aquí, vaya.
Y más si una persona, un hijo, le dice no frente a la gente, a su papá, es un deshonor muy grande. Pero este padre acepta la respuesta cual sea de los hijos. Es un respeto y es una libertad tanto del padre en pedirles que vayan a trabajar a la viña, como libertad personal de los hijos de responder. En el caso del primero vemos que esa libertad lo lleva un poquito más lejos, porque pues los dos hicieron algo contrario de la respuesta que dieron. No voy, y fue. Y me agarro acá de la palabra arrepentido, él se arrepiente. El primero se arrepiente. Para arrepentirse usted necesita entonces reflexionar, tomar conciencia de qué pasó, sin que el texto lo diga. Esto es interpretación mía, es meditación mía, lo pongo de esa manera. Este muchacho reflexiona y se arrepiente. ¿Por qué? Porque toma conciencia que acaba de insultar a su padre. Y prefiere entonces, y esa toma de conciencia le lleva a reflexionar cómo puede arreglar la situación. El arrepentirse con un poco de remordimiento, pero es porque entiende lo que ha hecho, cancela el no que había dado, y ahora entonces niega su propia voluntad. No quiero ir, pero ahora se va. Entonces hay un cambio. Eso es lo que la conversión significa para nosotros. Es saber que puede haber habido un momento de flaqueza, un momento en el que nuestras actitudes han dicho no claramente a Dios. Pero la reflexión sobre esos momentos, y si hay remordimiento, no debía haber hecho esto. Bueno, ¿qué voy a hacer para corregirlo? Hay personas que dicen, ay, no hay problema. No, cada maldad que se queda en nuestro corazón crece. Es como la cizaña de nuevo, pero toca para nosotros dejar que Dios la quite. Por eso es importante el remordimiento, tomar una acción entre nosotros, una decisión. Yo cancelo el no que dije con mi actitud y niego mi propia voluntad y me voy a la viña, me voy a trabajar. El camino de la fe, dado en libertad, no garantiza buenas respuestas en el 100% de nuestra vida. Nosotros oramos al Señor, Señor, consígueme este trabajo, ayúdame, Señor, dame inteligencia para esto u otro, y ayúdame a tomar decisiones. Pero eso, que tengamos fe y que la oremos, que la pongamos en las manos del Señor, no quiere decir que yo voy a reaccionar de la manera correcta el 100% de las ocasiones, porque soy libre. Y dependiendo de mis emociones, frustraciones, de los miedos que pueda tener, del contexto en ese momento, pueden salir reacciones negativas. Entonces, este camino de fe, bendito sea Dios, lo tenemos. Este camino de fe es en libertad. Y eso también es lindo, porque usted no es un autómata, usted no es un robot que está contestando sí, porque ya tiene programado que tiene que contestar sí. Usted mismo puede decir, no, esto no está bien. Ah, sí, pero es que entonces me voy a ver como un ridículo pidiendo perdón. El arrepentirse puede parecer que usted está haciendo el ridículo, pero no, usted es más fuerte que el problema o lo que acaba de ocurrir. Y está diciendo, perdóname, quiero arreglar esto, lo pongo de la manera correcta. Es que se necesita entonces valor para poder hacer eso. Pero eso se hace solamente en libertad. Y por eso es importante. No está garantizado que todo va a salir perfecto, pero esa misma libertad que permite que nos equivoquemos también puede ayudar en el momento de la reflexión para darle una clase de bendición a lo que acabamos de hacer. Por eso, el discernimiento de mis palabras y mis obras ayuda a contemplar el mejor camino a tomar, aun si este camino implica negar mis gustos. En este momento estoy enojado y te pudiese gritar, pero te pido perdón que tengo estos sentimientos ahorita, hablamos después. Por decir algo, pues. Te dije que no quería ir, pero he reflexionado que es un insulto para ti, que prefiero
estar en paz contigo y con gusto quiero que hagamos esto entonces. Una persona que toma ese camino de resolución pacífica, de encuentro con la otra persona, es un camino de sanación. Usted está negándose un poco, pero sabe que está negándose para algo mucho más grande, algo que trae gracia y que le da gracia a usted para poder tomar esa decisión. ¿Qué fue lo que le pasó al primer hijo entonces aquí en azul? El segundo fue el contrario. Con bonitas palabras terminó haciendo todo lo contrario. Entonces, el segundo hijo complace a su papá con su respuesta. Voy, Señor. Entonces, muy lindo que le haya dicho, voy, Señor. Pero lo llama Señor, pero no lo respeta. Entonces son esos que tienen bonitas palabras en el momento, pero que las acciones no hablan claramente de eso que está diciendo en el momento. Entonces son palabras vacías. Pues ese es el problema de tener líderes que puedan decir palabras bonitas de Dios, pero que Dios no habita en sus corazones, como está pasando en el círculo del liderazgo del Templo de Jerusalén, donde ellos conocen la ley, conocen las cosas buenas de Dios, pero reaccionan negativamente contra el mundo, contra aquellos que vienen al templo. Y son las personas que declaran impuras a todo el mundo. Entonces, bonitas palabras para Dios, pero despreciando al hermano, no ayudándole al hermano a entrar, sino a mantenerlo fuera. Entonces, tiene bonita palabra, Señor, pero no respeta al papá, porque después va a hacer todo lo contrario y entonces no hay coherencia. No reflexiona de que no fui. Tengo que pedirle perdón a mi papá. No, no hay nada. La lectura nos lo dice bien seco el texto, pero nos dice, le dijo que sí, Señor, y no fue. No hubo remordimiento, no hubo no hubo cambio de actitud, cambió de idea. Dijo que iba, pero no iba. Pero esto es en agravio del papá. No se niega a sí mismo. Él hizo lo contrario y ni le dolió. No se arrepiente y no siente pesar por faltarle a su papá, al que acaba de llamar Señor. Lo está un poquito como insultando. Y decimos nosotros, el problema es que no siente pesar de eso. Bueno, la experiencia de fe ahora con esta actitud, una actitud en donde no hay conciencia, no permite un desarrollo positivo en el ámbito de la gracia, pues la relación con el dueño de la viña, con el Padre, es en una sola dirección. Todo es para mí y yo hago lo que quiero. Yo te dirijo palabras muy lindas, pero a final de cuentas el que importa en esta relación no eres tú, Señor, que eres el dueño de la viña y que me has llamado a vivir en fiesta en la viña que tú habías sembrado, sino que aquí lo que importa soy yo. Y esa no es una actitud de fe de crecimiento. No permite el desarrollo positivo. Pues entonces, seguimos y es donde la lectura va a girar, va a tomar un giro ahora. Por un lado, es claro entonces que el padre cuida, respeta la libertad, comparte la viña con su hijo, no se enoja cuando hay un no. No le dijo al primero cuando le dijo no quiero ir, no lo insultó, no le dijo por qué me dices que no, por qué eres tan irrespetuoso, lo que sea. Que cómo reaccionamos nosotros. Si a alguien de nuestra familia le decimos, pásame tal cosa, apaga el televisor, ve a la cocina y tráeme algo, y que dice, no, no quiero, y que se nos sale a nosotros de una vez alguna palabra, alguna frase, eh, imagínese que este padre es tan lleno de misericordia y de respeto por su libertad, que él va a decir, te la respeto, y espero que en tu proceso libremente reflexiones en lo que estás haciendo. El hijo oye a su padre, discierne, toma una decisión libremente, aunque a veces tenga que hacer lo que no quiere. Ese es el hijo que decimos nosotros, tomó la buena decisión, que no fue la respuesta correcta al principio, pero el proceso de decisión lo llevó a hacer la voluntad de Dios. Entonces esta persona se está preparando para el futuro. Esa viña es
la vida del reino de Dios, es la vida de Dios. Así que este hijo se está entrenando para esa vida. El reino de Dios no es comida ni bebida, decía San Pablo en la carta a los Romanos. Es justicia, es amor, es paz, es alegría en el espíritu. Así que por esas cosas necesitamos trabajar sin olvidar las otras. Bueno, entonces, ahora es claro que estos dos hijos representan a los sacerdotes y ancianos del pueblo y Jesús les quita la máscara. Díceles Jesús: en verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios, porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después para creer en él. Entonces está diciendo, hipócritas ustedes, porque conocen las palabras, vieron, escucharon a Juan el Bautista. Y las palabras que Juan el Bautista decía eran fuertes, duras, tanto que los pecadores, conocidos por los pecadores públicos, entendieron que tenían que cambiar su vida. Y va a decir Jesús, y ustedes, ni viéndolo, que se estaban convirtiendo hasta publicanos y rameras, no se arrepintieron ellos para poder creer en lo que decía Juan el Bautista. Que Juan el Bautista señaló a Jesús. Así que también hasta eso ya está claro para dónde era la dirección de Juan el Bautista hacia el reino de Dios. Un cambio, una conversión. Y el que puede hacer esta conversión es Jesús. Entonces, Jesús ya les dice, de nuevo, la máscara está por fuera. Ustedes hablan, ustedes oran, ustedes predican, pero ustedes no tienen ganas de hacer lo que predican. No tienen ganas de vivir o de entender o dejar que Dios los guíe a ellos y que deje entrar a su viña a los demás. Digo yo aquí después, ¿qué hacen los líderes del templo con esa libertad que tienen ellos y el conocimiento de Dios que también tienen? En el templo han creado un espacio seguro y que no dejan ellos que nadie más entre. Entonces ellos han creado un espacio seguro para ellos. Y eso le puede pasar a cada uno de nosotros también. Usted puede ir a misa y no hablarle a nadie. Usted puede hacer sus oraciones y sus devociones personales, sentarse lejos de la gente y decir, ah, sí, sí, el COVID. No, pero hay más todavía. Es que no quieres compartir, pero sí quieres que Dios te escuche. Y sí quieres participar, y como dice la gente, de mi misa. No todo sea así, bendito sea Dios. Pero que esperemos que nosotros no caigamos en esa pequeña tentación. Los sacerdotes y ancianos respondieron correctamente a la pregunta de Jesús con respecto a los dos hijos. ¿Quién fue el que hizo lo correcto? ¿El que dijo no, pero se arrepintió y fue? ¿O el otro que dijo sí, pero no hizo nada? Y ellos contestaron rápidamente el primero. Y dice Jesús, les está revelando que ellos conocían la verdad. No es por ignorancia que ellos son como son y que no quieren aceptar a Jesús, sino que no lo quieren aceptar para protegerse y proteger la seguridad que ellos tienen en el templo. Muestran una dureza de corazón para seguir lo que Dios pide. No son libres. Y se dice en la historia, en la reflexión, que el templo era una sociedad opresora, que se había vuelto opresora porque los pobres que venían a ofrecer sacrificio al templo de Jerusalén, muchas veces los animalitos que ellos podían traer de sus lugares eran declarados no aptos. Le tocaba a la persona vender su animal, sí, y lo mejor que podía hacer es venderlo ahí en el templo, ya que estaba ya en el templo. Pero el problema es que va a recibir una paga menos porque ese animal está declarado no apto, así que tiene menos valor. Ahora va a comprar un animal nuevo para ofrecer sacrificio. Y ahí sí le van a poner buen precio porque este animal sí es apto para el sacrificio. Eso es un negocio redondo, pero también es horrible, que es como un robo. Es el problema entonces donde esta se ha vuelto un círculo vicioso de poder, de enriquecimiento, de
tener a Dios agarrado en una cárcel, pero son ellos que creen que tienen a Dios agarrado en una cárcel. Jesús muestra que no, que Dios, cuando usted piensa que lo tiene metido preso, Dios se sale tranquilamente porque Dios es libre y Dios continúa amándote y dándote más oportunidades, pero tú no estás viviendo la alegría del reino y es allí donde estamos fallando. Entonces, con razón Jesús le dio vuelta a las mesas cuando entró al templo, porque esto es horrible estar haciendo algo contra el pobre en nombre de Dios, en nombre de un sacrificio a Dios. Entonces es algo súper negativo, lleno de interés personal y monetario y de poder, pero no muestra a Dios. Están diciendo sí cuando predican y leen la Torá, pero están diciendo no cuando están desangrando al pobre, cuando lo están haciendo sentir mal, cuando los declaran impuros, en lugar de dejarlos entrar. Jesús ya les había dicho, ustedes no entran al reino de Dios, pero tampoco dejan entrar a los demás. Es eso. Esa es la máscara que se cae. Pero de nuevo, ahí tenemos que ver nosotros qué hay entre estas ideas que se pueda aplicar a nosotros. En dónde yo me parezco a alguno de los dos hijos y si estoy siendo un poquito protector de mi espacio, donde yo hago lo que quiero y donde Dios es solamente algo que yo pronuncio de vez en cuando tengo necesidad. Los pecadores, aunque por sus trabajos o profesiones eran catalogados como pecadores, tenían el corazón siempre dispuesto y abierto a Dios, a Dios Padre. El dolor de una persona que no puede cambiar de profesión. En pueblo chico, infierno grande. Imagínense, hay personas que en los pueblos le han puesto un apodo y nadie les cambia ese apodo todo el tiempo. Los conocen así desde que eran chiquillos hasta el día de su muerte. Se murió tal. ¿Cómo se llamaba ese tal? Ay, pues yo no sé, yo solamente conozco el apodo. Pues así es. Y cuando estas personas en estos lugares tan conservadores, diría yo, y tan cerrados por la clase de religión que tenían, son catalogados como pecadores, no se les cae esa marca. Es duro. Es duro que a usted le dijeran, tú vas a ser una pecadora, un pecador por el resto de tu vida. Dios santo, si hasta aquellos que se enferman de cosas que son difíciles de curar, hay días que se curan. Entonces, hombre, si la naturaleza nos da esa posibilidad, que es una bendición de Dios, el corazón puede sanar también. Y el pecador puede encontrar la gracia. Entonces, si mi vida, si mis trabajos, si mis acciones me han hecho decir no al principio, vemos en los pecadores que tenían un corazón siempre dispuesto y abierto a Dios, tipo Zaqueo. Jesús no le dijo a Zaqueo de su dinero, salió de primera persona. Zaqueo fue el que decidió eso. Fue Zaqueo el que decidió entregar, repagar a aquellos si había extorsionado a alguien y que entonces daría también la mitad de sus bienes a los pobres. Esto es una conversión. Este hombre tenía ese corazón así, pero estaba sufriendo como cobrador de impuestos. El problema es que hay un abuso eterno pasando aquí. El que es santo, como los ancianos, los sumos sacerdotes, los fariseos, ellos maltratan a estas personas, las hacen sentir mal. Y es el problema que está en cada uno de nosotros también de sentirnos, yo no hago nada malo, yo soy bueno, pero a veces mi manera de expresarme de los demás, de pensar de los demás, esa no es una manera buena. Sí, pero tengo razón. Sí, pero tus juicios y las palabras, aunque solamente las digas en tu corazón y en tu mente, no están correctas. Eso quiere decir que tú necesitas arrepentirte, reflexionar cómo cambiar esto e irte a trabajar a la viña. Porque esa persona, aunque solo lo pensaste, también es hijo, es hija de Dios. Bueno, entonces todo esto para decir, hay esperanza. Hay una cerrazón por parte de los sacerdotes y los ancianos
pero hay una apertura en los pecadores. Entonces ahí están los dos hijos, ahí estamos nosotros. Jesús en su relación con los cobradores de impuestos y pecadores, en general ha mostrado una libertad interna. Jesús no los juzga. Jesús no les echa en cara que son pecadores. Por el contrario, les abre en su libertad Jesús y les muestra que hay un amor de Dios esperando por cada uno de ellos y que ellos son dignos de este amor de Dios. Y eso es muy lindo. ¿Cómo se siente uno de bien cuando alguien lo trata con amabilidad a uno? ¿Cómo se siente de bonito saber que uno es apreciado por alguien tan bello como Jesús, que hace tantos milagros, que hace cosas muy lindas y que toma tiempo con esta gente que es rechazada a nivel de liderazgo del templo, pero que Jesús, que muestra el amor de Dios, toma tiempo para ellos? Ellos tienen ahora la libertad de poder reflexionar después de haberse encontrado con Jesús y tomar conciencia, poder arrepentirse, y eso se vuelve un escudo en la vida cotidiana. Entonces, esa relación con Cristo nos ayuda a tener este escudo, porque este escudo lo que no permite es que el mal se quede en nosotros, que aquello que no sea correcto, que no se quede en nosotros, que lo podamos dejar ir. Ahí hablo de libertad espiritual. La libertad personal se vuelve el don más precioso, pero también el don más exigente de parte de Dios. Es una bendición ser libre. Una bendición ser libre para alabar al Señor, para hacer lo que tengamos que hacer. Y decir, a mí no me manipula nadie. En la iglesia no me dicen lo que tengo que hacer. Me dicen el Espíritu y a quién tengo que comer, el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando usted salga de esas puertas en la iglesia, es usted, su libertad y su inspiración. Pero entonces en esa libertad es una gracia que la iglesia confíe en usted, que el Padre, cuando le pidió ir a la viña y que usted dijo que sí o que no, sea cual sea el caso, que usted pueda decir, el Padre no mandó un GPS conmigo, no mandó un vigilante, no me anda traseando por detrás, no me anda coleando, no me anda tratando de seguirme a ver si cumplo su voluntad. Él es libre y yo soy libre, es un don muy grande. Y el Señor confía en ti. Y entonces, vámonos en paz, demos gracias al Señor y nos vamos todos. Esa confianza que Dios tiene en nosotros después de haberlo recibido en la Eucaristía es esta, de ser libres y poder ir a completar lo que Dios ha comenzado en nosotros. Pero de nuevo, ya eres tú. Pero también es exigente, un don de Dios exigente, porque en las relaciones humanas es la libertad la más amenazada. Cuando usted se siente inseguro, cuando usted se da cuenta que pecó, que dijo lo incorrecto, y en las inseguridades uno trata inmediatamente de salvarse. Y en tratar de salvarse a veces uno ahoga a los demás, en lugar de con toda libertad decir, tienes razón, y esto no puede pasar así. Y aún si tú tienes razón o yo tengo razón, necesitamos llegar a una libertad entre los dos para no hacernos daño, sino crecer. Se necesita una persona con una personalidad, valga la redundancia, persona con personalidad llena de gracia, para poder confiar en esta gracia, que pueda yo detener la fiebre antes de que comience. Una decisión puede esclavizarte. Y si no la corriges, te vuelves esclavo, te vas a acordar de ella todo el tiempo. ¿Qué decisiones necesitas para vivir libre? Tú lo tienes que pensar. Yo también, por supuesto. Con la libertad de arrepentirse. Somos libres. Ah, pero no me obliga, no tengo. Es libertad. Pero si tú en tu libertad eres incapaz de ver en qué momentos de tu vida hay como mordidas que necesitan ser corregidas, eso quiere decir que no te remuerde nada. Y entonces tienes que practicar, porque si te parece que tú eres el más santo de todos los santos, que hasta Jesús se queda chiquito al lado tuyo, quiere decir que
estás un poquito miope en tu vida y necesitas corregir la visión para poder ver realmente al Señor. Y en su gracia entonces ver a mis hermanos de la misma calidad y corregir mis comportamientos, mi manera de expresión para amar hijos de Dios, hijas de Dios y no esclavos. Ahora, con la alegría de una decisión para que mi paz sea espiritual y sea duradera. No fue que alguien te manipuló y te obligó, como nos decían cuando éramos pequeñitos. Dígale que lo siente, dele un beso. Y era como una obligación. Sí, se estaban tratando de hacer una escuela para enseñarnos que hay palabras que hay que decir, hay acciones que tienen que seguir, pero parece como muy obligado. Pero en ese momento, cuando uno está bien, eh, los niños que hacen sus berrinches y que no entienden y escuchan palabra, pues hay veces que de grandes así estamos también. Y hay días que hay personas que nos empujan a poder darnos cuenta, estoy haciendo berrinche. Y sabe, yo no tengo control en las demás otras personas. Y haciendo el berrinche no va a sanar a nadie, ni a la derecha ni a la izquierda. Ahora entonces, con la alegría de una decisión bien tomada, mi paz será espiritual y será duradera. Eso es importante. Es el pecado permanente. A veces hablamos de mancha y el Salmo 50, 51 habla de lávame, Señor, mi corazón, déjame más blanco que la nieve, porque tú eres rico en misericordia. Muy, 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 muy bello. Pero andamos con esto de pensar que tenemos una mancha. Y en la parábola se nos hace saber que si hay discernimiento, y esto para mí es importantísimo, si hay discernimiento, si hay arrepentimiento, si hay renuncia a sí mismo, entonces este es un proceso, discernimiento y arrepentimiento. Les decía ahorita, cuando hay mordidas en tu personalidad, en tu vida, te tiene que remorder y poder decir, esto no está bien, entonces me arrepiento, me remuerde y me arrepiento. Y entonces renuncio a lo que estaba haciendo. Parece que quería probar mi poder sobre los otros, pues hoy voy a decir, Señor, prefiero ser tu servidor para llevar la paz a estos hermanos. Dios ve más allá y Dios nos da esta esperanza, porque si hay este proceso de discernimiento, arrepentimiento, renuncia de sí mismo, entonces hay esperanza, pues Dios ve más allá de nuestro pecado original. Entonces ya usted creía que era una mancha que no se iba, pero con esto nos está diciendo Dios sí ve un cambio. La primera lectura de este domingo. Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Entonces uno dice, pero si era inocente, sí, pero dejó la inocencia. Ahora nos dice la lectura lo siguiente. Cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Fíjese, él salva su propia vida. Esa persona salva su propia vida. Y luego pone como el proceso este que está aquí. Cuando dice si el discernimiento, arrepentimiento, renuncia. Si el malvado se convierte de la maldad y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá, no morirá, dice el texto. Entonces es recapacitar. Entonces es muy lindo porque está diciendo, son acciones simples. Usted tiene que hacer discernimiento, recapacitar, pero tiene que morderle el corazón, decir, ay, yo no debía haber dicho esto. Y si hay remordimiento, que haya arrepentimiento. Y estas acciones tan simples, tomadas en su libertad, porque eso usted lo siente y usted lo toma libremente, sin que nadie le diga, tienes que sentirte mal. No, es usted, guiado por esta gracia de Dios en usted. Entonces, hay vida, no morirás. Cuando haces esto y te conviertes, ciertamente vivirás, no morirás, dice el texto de la primera lectura, que es de Ezequiel 18, de 25 al 28. La maravilla de la gracia que vivo hoy, sea bueno, sea malo, sea problemas, sea dificultades,
todo es gracia, que fue un lindo día, perfecto, un lindo atardecer que me hizo suspirar, bendito sea Dios. Todo, en todo que podamos ver el toque de Dios y no permitir que ciertas cosas nos puedan alejar del trabajo de la viña, donde todo está preparado para nosotros. Entonces, esta gracia que vivo hoy me da la fuerza para ser quien soy. Y eso es lo lindo. ¿Quién quiero ser? Un hijo de sí, pero no. Un hijo de palabra bonita a Dios, de una oración bien actuada, pero sin obra. Entonces yo quiero ser una persona al estilo de Cristo, al estilo de María, al estilo de los apóstoles, que con mucho pecado y limitación, pero también fueron capaces de mostrar el poder del Evangelio en sus vidas. Soy una persona imperfecta que lucha por crecer y como uno de los hijos de la viña, ha habido ocasiones en las que he dicho no, cuando estoy enojado. No quiero ser cristiano, no quiero seguir las reglas. Pero esto no es de tener que. Entonces puedo dejar de ir. De nuevo, es tu vida. Es esto físico que tú tienes ahorita. Esto te dura nada. La vida, por más que sea de 50, 70, 80 años, es nada en comparación a la vida eterna. Tu preparación en estos 80 años es para la eternidad. No es para los 10 minutos de aquí. Es para algo mucho más grande. He tenido momentos, pues la gracia de cada día me muestra quién soy. Una persona imperfecta. Yo estoy luchando por crecer, pero hay días que digo, no, no quiero actuar como cristiano, no quiero pedir perdón, no quiero seguir esas reglas. Pero luego me arrepiento de esa pérdida de los estribos por cosas vanas que no puedo controlar y comienzo a caminar hacia el Señor, pues sé que no quiero dejar que la amargura reine en mi corazón. Es que reine la paz, que reine siempre la vida nueva, la vida de Dios. Para interiorizar en el mensaje, ¿conoces en la iglesia grupos de una parroquia que llevan mucho tiempo funcionando, pero no han tenido impacto alguno en la parroquia? Pues son grupitos cerrados, son grupitos de amigos. Y entonces cuando alguien nuevo llega a ese grupo, como que no se siente en casa, porque ya los que están adentro, en realidad lo que quieren es estar los unos con los otros. Ese grupo no tiene impacto al externo, sino solamente al interno. Pero ese es un grupo de fariseos. Perdóneme, Señor, mi lengua es muy larga. Pero ahí puede existirlo. Entonces, no, es que ella tiene estos pensamientos, él tiene estos pensamientos. Dios tal vez nos está ofreciendo que hay una manera de renovar quiénes somos en la iglesia. Y la iglesia es variada. Entonces, grupos cerrados se parecen mucho al de los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos. De los dos hijos de la parábola, ¿con cuál te identificas más? ¿Te esfuerzas por conocer la variedad de las verdades de la fe? Estudias y te preparas sobre la Biblia, teología, catecismo, doctrina social, porque la iglesia tiene muchas facetas. ¿Eres católico que conoce una sola cosa? Lo que interesa hoy a tu familia, y de ahí lo demás no cuenta. El católico significa universal. Hay muchas cosas, somos un poquito de todo. Tú no eres solamente cabeza, tú no eres solamente pelo, tú eres más. Y entonces así es la iglesia también. Es un cuerpo que trabaja con pobres, trabaja enseñando, trabaja en la iglesia como institución. Las personas que no saben que son Cristos, digo yo, pues, como los doctores y las enfermeras, ellas son la cara de Cristo ahorita en los hospitales para los enfermos. Y a veces los que son cristianos lo sabrán, los otros puede que no se den cuenta, que sin quererlo son parte divina en el trabajo diario. Entonces, todo lo que yo tengo, lo que aprendo, no soy católico de una sola cosa, sino católico de muchas, de un cuerpo grande, para poder mostrar ese rostro de Cristo. Eres consciente que Jesús te invita a que no solo conozcas las verdades de la fe, sino que las vivas. Lejos de ser un signo de debilidad, el arrepentimiento es un signo de valor y fuerza que se toma con plena libertad.
Hay que tener valor para arrepentirse, para poder decir me equivoqué y tener la fuerza para pedir perdón si es necesario o ajustar mi vida para avanzar, para crecer, para entrar a trabajar a la viña. Para eso hay que negarse, tomar la cruz y seguir a Cristo. Puedo realizar un profundo examen de conciencia para ver en qué medida doy cabida a lo que el Señor me pide que cambie en mi vida. ¿Cuántas veces has escuchado y sientes el martillazo del Señor, pero no haces nada para cambiar? Y vuelvo a repetir, te estás preparando y el Señor en ciertos momentos de tu vida vas a sentir que te martilla con ciertas cosas. Trabájalas, porque te estás preparando para el reino de la gracia. Y en la gracia entonces es necesario que hoy agarres consejo del Señor y que ajustes tu vida. Sueñas a veces que tu pareja, familia o amigos deberían cambiar según tus proposiciones, si pongo el acento en esto. Entonces sueñas, ay, si cambiara mi esposo y hiciera esto, si cambiara mi esposa y pensara esto otro. ¿Y tú? ¿Y tú qué? ¿Aquí es para que los demás cambien según tus reglas o las reglas del reino de Dios? Y tú también te estás adaptando a tus reglas o a las del reino de Dios. Cuidado, porque hay que tener un balance en libertad, en la gracia. Espero con gozo el día de la liberación, es decir, la entrada al reino de los cielos. Entonces alégrate hoy, pues el reino de Dios comienza aquí. Ay, me estoy preparando cuando me muera, entrar al reino de Dios. No, hoy comenzamos. El reino de Dios comienza aquí en lo que hacemos. Y de nuevo está marcado por justicia, por paz, por alegría en el Espíritu, según San Pablo. Y Jesús fue la manera como lo presentó. Y último, me doy cuenta de que esto implica no solo hablar y presentarse como los fariseos, sino de una vida verdadera. Pues es importante que la vida se vuelva palabra. Como Jesús es palabra viva del Padre, que nosotros también lo seamos. Ten calma contigo mismo y mira dónde vas. Espera un minuto, piensa bien lo que harás. En medio de tormenta es duro navegar. Y una mala decisión te puede caro costar. No sea mal momento el que te haga fracasar. Tener a alguien en contra es bueno para pensar. Te damos gracias, Señor, por esta reflexión en esta noche, en esta tarde. Queremos, Jesucristo, que esta palabra se haga obra en nosotros. Y así como nos muestras un ejemplo, como un espejo, en estos dos hijos en relación con su padre y la viña, también con los sumos sacerdotes, con los ancianos nos muestras otro espejo, porque también hay cosas que necesitamos ajustar en nosotros, en nuestra manera de ser religiosos, en nuestra manera de ser católicos, de ser cristianos. Ven con tu Espíritu Santo y continúa guiándonos, llevándonos de la mano. Continúa, oh Señor, limpiando nuestro corazón de toda la basura necesaria. Y Señor, derrama tu gracia sobre nosotros. Que seas tú el primero, que seas siempre tú, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.